Se viene hablando de la renovación. Sabemos que en este nuevo año siempre lo solíamos dividir en trimestres y este es bimestral. Y estamos hablando de una renovación constante y el pastor hablaba de que la renovación es una acción justamente de renovar y que puede referirse a mejorar algo que uno quiere que sea mejor, ¿sí? Es hacer que algo parezca como nuevo. Si yo a usted le pregunto, por ejemplo, ¿no? Agarra la pared de su pieza o su dormitorio, ¿no? Para poder renovarla. Si la pared estaba manchada o si la pared estaba sucia, ¿usted la va a dejar así? Si usted dice voy a renovar mi habitación, no. Va a tratar de hacer lo posible para que, como comenzó a ordenar y a renovar esa habitación, quede mejor de lo que estaba. Y es justamente el motivo y la razón por la cual estamos hablando ahora. Que se trata de sacar lo que no sirve, se trata de que haya una verdadera transformación en nosotros, se trata no solamente de mejorar, sino de ser transformados. Eso es algo que está bueno que lo tengamos en cuenta. Dios no viene a mejorar nuestras vidas, Dios viene a transformar nuestras vidas. Repita, Dios viene a transformarme. ¿A usted le gustaría mejorar por un tiempo y después volver a estar mal? No, creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa situación, vivir por años en esa situación. De un día sentirme mejor y al otro día sentirme mal. De un día estar contento y al otro día estar triste. Dios viene a transformar por completo nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso un versículo clave que el pastor habló, que está buenísimo, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Repita por favor, entendimiento. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra conformarse quiere decir de que yo acepto la realidad que hoy estoy viviendo. Yo estoy seguro que la realidad que nosotros hoy estamos viviendo puede que sea buena o puede que sea mala, pero por completo estoy seguro de que Dios tiene algo más todavía con nosotros. De que no debo conformarme con lo que hoy estoy viviendo y con lo que hoy estoy atravesando. La palabra nos direcciona a este siglo, a los principios, al rejunte de ideales y de principios que el sistema nos quiere impartir como correcto para que nosotros los sigamos impartiendo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Entonces la palabra de Dios es una sugerencia, o la palabra de Dios acá dice no se conformen. La palabra de Dios no dice si quieren, bueno, no se conformen, si no está todo bien. La palabra de Dios dice no se conformen a este siglo. No tomen lo que el sistema les quiere impartir como normal. No lo tomen, no lo hagan como algo propio. Porque obviamente la palabra de Dios dice que para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Repitan, renovar nuestro entendimiento. Si yo le pregunto lo que el siglo tiene, o lo que el sistema, mejor dicho, ¿no? Para que se comprenda un poco mejor, lo que el sistema hoy ofrece, ¿es mejor que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Medio como con duda eso. A ver otra vez. Lo que el sistema hoy ofrece, ¿es mejor que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? No, claro que no. Y vemos un claro ejemplo en el pueblo de Israel, en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcas vuestros corazones. Endurecer tiene que ver con obstinado, con ser porfiado, riguroso y duro. Y como hemos aprendido, hoy en la actualidad, cuando se refiere a no endurecer nuestro corazón, tiene que ver mucho con la incredulidad. O sea, hoy en día, ese endurecer el corazón es con la incredulidad que hay en nosotros. Es con la incredulidad que yo tengo hacia Dios. Está bien, claramente uno no va a decir explícitamente, no, yo no creo en Dios. Obviamente todos estamos diciendo, si estamos acá es porque creemos, porque amamos a Dios y porque lo adoramos. Pero uno, en el pasar de los días y con las cosas cotidianas que tiene el día a día, usted póngase a autoevaluar si de verdad cree en Dios. Si de verdad hay un poco de incredulidad o no en su vida.
No va a estar gritando por las calles o en el trabajo, no, yo no creo a Dios, yo soy ateo. Pero muchas veces con nuestro estilo de vida reflejamos un cierto grado de incredulidad. Reflejamos un cierto grado de incredulidad cuando Dios dice, Dios tiene un hombre, Dios tiene una mujer para tu vida. Uno, repitan uno. 1 más 2 más 3 más 4. Uno. No, porque Dios habla que tiene un diseño y un propósito con tu matrimonio. Tiene un propósito con tus hijos, con tus generaciones, con tu linaje. Aún hasta con tu economía. Y muchas veces decimos que sí, pero no lo creemos. Entonces, está bueno que podamos autoevaluarnos de esta manera y no seamos, como dice el significado de endurecer, no seamos porfiados. ¿Cuántas veces, o cuántos conocen personas porfiadas? Que vos decís, ¿qué porfiado este tipo, Como que no le entran las balas, como que, pero si no es así. 2 más 2 no es 5. ¿Qué porfiado? Pero nos volvemos obstinados muchas veces, nos volvemos porfiados en nuestra manera de pensar, en nuestra propia voluntad. Y en Hebreos versículo más adelante, no se mueva del capítulo, dice en versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sí? El significado de disgustado es sentirse indignado. El de vagar su corazón tiene que ver con engañar, con errar, con error, con extraviar. Y muchas veces como nosotros nos hemos estado moviendo en nuestras vidas. ¿Sí? El pueblo de Israel, por su obstinación, por su orgullo, por la dureza, por ser porfiado, por ser un pueblo porfiado, veía con sus propios ojos milagros que están increíbles, que cada uno de nosotros, si el día de hoy lo vemos, nos caeríamos o nos desmayamos. El pueblo lo veía todos los días y aún seguía siendo porfiado en no creerle a Dios, en no querer adorar a Dios, en no estar convencido de que Dios era su único Dios, justamente. Ellos quedaron afuera por vagar en su corazón. ¿Sí? Y es algo que eso muchas veces nos afectó o hasta el día de hoy lo puede estar afectando. El estar vagando en su corazón, el llevar una vida errante, el dejarse mover por los sentidos, por el pensamiento o inclusive por la misma influencia del sistema nos puede llevar hasta el día de hoy a estar vagando en nuestro corazón. Y es un poco lo que hablaba, Dios tiene una palabra, Dios tiene un propósito, Dios tiene una idea con todo lo que tiene que ver con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu juventud, con tu soltería, con tu economía, con tu trabajo, con tu escuela, con tu universidad, o por donde te manejes o donde te muevas, pero nosotros seguimos vagando en nuestra propia opinión, vagando en lo que muchas veces queremos para nuestra propia vida. Es más, hoy acá seguro usted me está mirando con una cara de, uy, ¿cómo está hablando? Pero seguro su mente está vagando por otro lado. Podemos estar acá prestando atención, mirando así como pareciendo, y su corazón está vagando en otro lado. Su corazón está vagando en una preocupación o que termine rápido este pibe por irme a la playa, porque hay un asado, porque quiero ir a comer, porque quiero, no sé, lo que usted tenga los planes después en el día, ¿no? Y podemos estar de esa forma, podemos estar de esa manera. Pero lo importante es que hoy podamos renovar nuestro entendimiento. Y cuando habla la palabra de renovar nuestro entendimiento, no significa de tener pensamientos lindos o tener pensamientos bonitos. Decir, bueno, voy a pensar cosas lindas hoy. No se trata solamente de eso, sino que se trata de esto mismo que hablaba del significado del sistema, que nos ofrece el sistema, de esos conceptos, de ese estilo de vida que el sistema quiere que usted lleve. Cuando en realidad Dios no es lo que preparó para usted. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Tomamos muchas veces la palabra como una sugerencia, como una opción, cuando en realidad es una orden. Repitan, una orden. Suena un poco fuerte esto, pero es así. Es una orden. El significado de la palabra orden es regla o modo que se observa para hacer las cosas. Colocación de las cosas en el lugar que corresponde. ¿Usted alguna vez escuchó o dijo, no sé, venía a poner orden a este lugar porque este lugar es un desorden? Justamente, ¿escucharon o lo han dicho eso? Sí, ¿no? Porque lo hemos dicho, no, vení a poner orden acá, como diciendo lo que vos digas es lo que se va a hacer. Si vos lo decís, se van a ordenar las cosas. Y es lo que la palabra de Dios hará en nuestras vidas, ¿sí?
Si nosotros tomamos la palabra de Dios como un simple consejo, hacia la ligera, y no lo vemos como que es lo que a nosotros nos va a ordenar, como dice el significado, nos va a colocar en el lugar que de verdad tenemos que estar. Cuando tomemos la palabra de esa forma, de esa manera, nuestra vida va a experimentar un cambio. En nosotros va a haber un antes y un después. En nosotros se va a marcar un antes y un después. Porque el que marca un antes y un después no es un sentimiento, no es un pensamiento, no es algo bonito, un pensamiento lindo, sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va a transformar, es la que a nosotros nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero justamente la palabra dice renuévanse, o sea, es una acción de hacer algo, de moverse, de decir, bueno, no lo tomo a la ligera la palabra de Dios, sino que lo veo como algo que Dios quiere para mi vida, porque Él quiere ordenarme. Dios hoy quiere ordenarte. Dios hoy quiere ordenar tu vida, quiere ordenar tu presente, quiere ordenar tu futuro. Dios no quiere que vos hoy te conformes con lo que estás viviendo, sino que hay mucho más. Repitan, hay mucho más. Pero créalo ahora, hay mucho más. Esto de renovar no quiere decir que sea fácil, pero debemos entender que nos conviene. Repitan, me conviene renovar mi entendimiento. Por favor, dígalo con fe. Me conviene renovar mi entendimiento. Decirle a la persona que está a tu lado, te conviene renovarte. Porque de esa forma vamos a llegar a tomar las decisiones más efectivas y cercanas a la voluntad de Dios. Amén. Y para que esto suceda, el pastor hablaba un poco del discipulado. Nombró una parte importantísima que es que esto lo alcanzan las personas que de verdad son discípulos. Y nombró el pasaje que está en Marcos capítulo 3, versículo 13. Si lo puede buscar. Después subió al monte y llamó llamó a él, a los que a él quiso y vinieron a él. Y este versículo me quedó un poco dando vuelta el tema del llamado y busqué algo breve para hablar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14, esos dos solamente en la versión traducción lenguaje actual. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Presta atención a esto. ¿Quiere escuchar esto? Bueno, ya lo está leyendo, ¿no? Pero presta atención. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Esto está buenísimo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para el sistema. ¿Los separó para este siglo? ¿Para qué dice que los separó? Para Él. Repita, mi vida le pertenece a Dios. Porque ustedes aceptaron la buena noticia. Dios los llamó a través de esa buena noticia, o sea, del Evangelio, que les anunciamos para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El significado de la palabra elegir tiene que ver con escoger o preferir a alguien o algo para un fin, nombrar a alguien por una elección o por un cargo o una dignidad. Entonces, lo primero que debemos saber y que vamos a partir de esto para que podamos seguir avanzando en la palabra y en el mensaje de hoy, es que Dios a nosotros nos separó para Él. Si hoy está en este lugar y no se quedó dormido, es porque Dios lo separó para Él. Es porque Dios le plació que hoy esté en este lugar. Es porque fue convocado por Dios por un propósito. Yo pensé que iban a decir amén, gloria a Dios. ¿Cuántos hubieran preferido quedarse durmiendo un poquito más? No sean mentirosos. Vamos a creerles. Pero si hoy estamos acá es porque Dios tiene un propósito. Es porque Dios desde un principio, repitan, desde un principio, nos separó para Él. Entonces quédate tranquilo que tu familia, tu casa, tu hogar y tus hijos fueron separados para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted piensa que Dios a nosotros nos llamó, es justamente con un propósito, es para una tarea específica, como dice el mismo significado de la palabra, para una tarea determinada. Entonces, en conclusión, ¿no? Somos nombrados por elección para un propósito específico,
para un fin determinado, y lo más loco es que eso ya estaba pensado para nosotros. Usted imagínese esta secuencia. Dios a usted lo ve, lo señala y dice, bueno, a él lo voy a elegir. Y después nos llama. ¿Sí? Lo primero que hizo Dios fue elegirnos. Lo primero que hizo Dios fue separarnos, fue poner su mirada en nosotros. ¿Cuántas personas hay en Comodoro Rivadavia que hoy no están acá y usted sí está acá? Eso le tiene que hacer un poco de ruido. Eso le tiene que hacer un poco, le tiene que despertar un poco de inquietud y decir, wow, no solamente estoy acá porque me obligaron a venir, sino que estoy acá porque de verdad hay algo para mi vida. Es porque hay algo preparado para mí. ¿Sí? Entonces Dios a usted lo vio, lo señaló, dijo, con él tengo planes, con ella tengo un plan. Lo eligió y ahí después lo que hizo, lo llamó. Pero previo al llamado hubo una elección previa. ¿Sí? Previo a lo que hoy usted se levantó y decía, bueno, voy a ir a la reunión, y se empezó a cambiar, se bañó, vamos a creer que se bañó, ¿sí? Se bañó y todo lo que usted hizo, se lavó los dientes, vamos a creer que se lavó los dientes. Pero todas esas cosas que usted hizo previo para venir acá, antes de tomar esa decisión, previo a eso justamente, Dios ya pensó en usted para este día. Dios ya lo pensó que usted esté en este día acá. Entonces, me gustó eso, gracias. Entonces, nada de lo que hoy usted vivió fue una casualidad. Nada de lo que hasta el día de hoy usted vivió fue una casualidad, sino que ya todo estaba pensado, todo estaba planeado. Había un día señalado, había un día específico, y ¿por qué no pensar que es el día de hoy, en el cual su vida puede transformarse? ¿Amén? Pero esto es fe, usted lo tiene que creer. Como dice el versículo 14, que nos llamó por medio de la buena noticia, y fue lo que justamente hizo Jesús. Ahora después lo vamos a ver, esto, el tema de la elección, de los que se acercaban a Jesús, que está buenísimo. Pero lo que Jesús hizo con sus discípulos fue llamarlos, los reclutó a través de la buena noticia del Evangelio. O sea, Pedro estaba pescando, le hizo un milagro tremendo y le dijo, vení, en vez de hacer eso que estás haciendo con los peces, vas a hacer algo mucho más importante. O sea, lo llamó, lo llamó, y obviamente Pedro se podría haber quedado ahí con los peces y haciendo lo que quería hacer, pero él dice que dejándolo todo, se fue con Jesús. Aceptó el llamado, se movió, lo siguió. Entonces, obviamente ellos respondieron al llamado, se acercaron, pero porque supieron valorar el llamado de Jesús. Repitan, debo valorar mi llamado. Otra vez dígalo, debo valorar mi llamado. ¿Sí? Debo valorar mi llamado. Yo sé que estamos todos acá y seguro que hemos venido a este lugar y que hemos conocido a Dios de formas y de maneras distintas a las que seguro la persona al lado conoció a Dios o está en este lugar. Pero sin importar la forma y la manera en cómo Dios a usted lo trajo o cómo Dios a usted lo llamó, el propósito es el mismo. Y podemos llegar a pensar y decir, bueno, entonces Jesús llama a unos pares nomás y hace excepción de personas. No, sino que después vamos a ver cómo Jesús abrió el abanico al llamado de ser discípulos. En otro versículo cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y venga. Entonces como que lo dijo, bueno, el llamado está. Y ahora ustedes ven si van a ser mi discípulo o no. Pero volviendo al tema que quería concentrarme ahora. Lo que sucede es que muchos de nosotros o muchas de las personas que capaz le hemos hablado de Dios o le hemos predicado y hoy no están acá es porque lamentablemente no han valorado el llamado. No lo vieron como algo importante, lo vieron como una sugerencia. Lo vieron como una palabra más. Lo vieron como una opción más a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que hace la diferencia entre unos y otros es decir, bueno, ¿por qué hubo discípulos que sí permanecieron y otros que no? Y porque simplemente algunos pudieron valorar el llamado y otros no lo valoraron. Unos sí pudieron abrir su corazón, tener un corazón abierto a la palabra de Dios y otros lamentablemente lo desestimaron, lo dejaron de lado, no le dieron importancia. Entonces, lo que hoy usted está escuchando, déle importancia porque es palabra de Dios, es su llamado, se trata de su llamado. No se trata de lo que hoy vengo a decirle yo solamente, sino que se trata de su llamado. Amén. Y para esto vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 10. Pude ver como
o me llamó la atención lo que los discípulos le decían a Jesús. Y que es lo siguiente. Mateo capítulo 13, versículo 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Jesús les respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Cuando dicen amén. Uy, no sé si alguno quiere eso. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni atienden, dice la palabra de Dios. Palabras de Jesús. Versículo 15, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, dice Jesús. Y preste atención a esto, y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Me gustó ese amén, Martita. Yo pensé que iban a explotar acá. Benditos los ojos de ustedes que ven y que oyen. ¿Cuántos dicen amén? ¡Esa! En primer lugar, podemos ver, y es algo que me llamó la atención, de que los discípulos vieron una diferencia, vieron algo diferente. O sea, en un momento, calculo, yo soy medio de imaginarme las cosas, estaban ahí sentados, papá, y le plantearon esta situación. Vamos a poner un acuerdo, vamos a hablar con Jesús, dijeron, y le plantearon lo siguiente: Jesús, mirá, vemos que a la gente vos le hablás de otra manera que a nosotros no nos hablás así. O sea, a la gente le hablás de la semilla, de la tierra, de los campos, de los talentos, de un jefe, de un esclavo, de un trabajador, de un rico, que esto y que el otro. Y a nosotros no nos hablás de esa manera, dicen los discípulos. Es como que a los discípulos les hablaba clarito y raspado, directo. ¿Sí? Y acá Jesús les responde: lo que pasa, lo que sucede es que ustedes, al ser mis discípulos, se les permite entender algo más. Entonces vemos una diferencia entre solamente las personas que están escuchando o que ven a la palabra de Dios como una simple sugerencia u opción para tomar o no tomar, a la vida que de verdad lleva un discípulo. De decir, no, las cosas son de otra manera. El léxico es de otra manera. La forma es de otra manera. Acá me está diciendo de que hay cosas que están preparadas solamente y predestinadas solamente para los discípulos, no para un creyente. Hay palabras, hay conocimientos, hay entendimientos, hay situaciones en las cuales Dios quiere solamente y únicamente metido en eso a un discípulo. Hay situaciones que solamente las va a poder resolver ¿quién? Un discípulo. Hay consejos que solamente lo van a poder dar solamente ¿quién? Un discípulo. Hay enseñanzas preparadas para discípulos solamente. Hay una palabra específica que está preparada pura y exclusivamente para los discípulos. Hay un nivel que difiere entre un discípulo y solamente una persona que escucha y que es un creyente. ¿Ven la diferencia? ¿Pude explicarme un poco en la diferencia? Que es lo que por lo menos en mi perspectiva pude observar de lo que los discípulos sintieron y vieron con Jesús y le preguntaron esa diferencia. Entonces hay cosas que solamente están habilitados para los discípulos. Repitan, hay cosas que solamente para discípulos hay una habilitación. ¿Sí? Y después Jesús sigue comentando el porqué de esta situación y dice, la importancia de que ustedes escuchen y reciban mis enseñanzas. Porque ustedes tienen oídos y tienen ojos para ver y escuchar. Entonces reciban mis enseñanzas. Pero dice que otras personas lamentablemente no son así. Esas personas que Jesús les tiene que hablar con parábola y que le tiene que hablar esto y que el otro y cualquier parecido con la realidad a nosotros que tenemos, no sé, que no se ofenda, es justamente a personas que tienen
sus ojos cerrados, sus oídos tapados y su corazón endurecido, y no pueden volver a Dios. ¿Lo digo yo o lo dice Jesús? Lo dice Jesús. Ellos no pueden ver ni escuchar porque tienen el corazón endurecido. Porque cerraron su corazón a las enseñanzas, porque se dejaron llevar por el sistema y se llenaron de incredulidad. Se llenaron de incredulidad cuando decimos, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Ve? Nadie responde. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando decimos, Dios tiene un próximo nivel para tu vida? Ahí aprendieron ya. Pero generalmente no lo creemos. Decimos, sí, Dios tiene un próximo nivel para mi vida. Y mañana vamos a trabajar normal, seguro, vemos la familia, y seguimos iguales. Porque no creemos eso. Pero hay una razón, hay un motivo. Entonces, estas personas siguen en el nivel de simplemente espectadores, de simplemente creyentes, de simplemente personas que ven y toman la palabra de Dios como un consejo, como algo así de para hacer o no hacer, como algo a la liviana. Y algo que me gustó mucho es que decía Jesús que no pueden volver a mí. Nosotros, hoy le pregunto a usted, ¿conoce personas que han conocido a Dios y que se han alejado y que hoy no pueden volver a Dios? ¿Las conoce? Yo las conozco. ¿Sí? Porque no es ligero el desechar el llamado de Dios. No es una tontera de cosa el desestimar el llamado de Dios, el propósito que Dios pensó para tu vida. Hay personas que quieren volver. Hay personas que desean volver a ser el de antes o ser mejor de los que eran antes, pero que no pueden. Porque su corazón ya está duro, su corazón está lleno de incredulidad. Ya no creen en lo que Dios tiene para ellos. Ya no creen en que lo que Dios predestinó para su vida continúa de pie todavía. Pero lamentablemente siguen poniéndole un freno a la palabra de Dios. Son personas, y no me refiero a hablar de una manera discriminativa, así por discriminar, de decir, bueno, eso está todo mal. No, sino que a todos hay que amar y demás. Pero me refiero a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Jesucristo en ese momento se estaba refiriendo entre las diferencias entre los discípulos y toda la multitud que iban a escucharlo a Jesús. A eso me refiero. Eran personas que le ponían un freno a la palabra de Dios. Eran personas que le ponían límites a la palabra de Dios. Eran personas que cuando Dios hablaba de ciertos temas, ellos cuando se sentían tocados, se hacían los distraídos. No, esto es para otra persona. Esta palabra es para mí, justamente mi compañero. Escuchá, esto es para vos. Cuando en realidad la palabra de Dios nos abarca a todos nosotros. Amén. Entonces, esas personas han endurecido su corazón, se han llenado de incredulidad y no le dan permiso a Dios para sanar sus vidas. Que eso es lo más importante, lo más lindo, lo más bello, que Dios pueda sanar sus corazones. ¿Sí? Pero benditos oídos y ojos de los discípulos de hoy. Amén. Gloria a Dios. Benditos los oídos y los ojos de los discípulos que hoy estamos reunidos en este lugar. ¿Cuántos discípulos hay acá? Me gusta esa fe, bien ahí. Ahí vamos a seguir hablando, ahí vamos a ver si vamos a seguir siendo discípulos después de hoy. No, pero como digo siempre, la palabra de Dios no es para condenar, ni juzgar, ni señalar, sino que la palabra de Dios es para transformar nuestras vidas. Tómelo de esa forma, tómelo de esa manera. Que hoy la palabra de Dios pueda transformar su vida. ¿Amén? Jesús les hablaba de otra manera a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los estaba formando, les estaba enseñando con la vida misma cómo cumplir un propósito, cómo ser efectivos, cómo ser eficientes en el reino de Dios. ¿Sí? Jesús dijo, el reino de los cielos, ¿qué pasó? Ha llegado a esta tierra. Entonces necesitaba a sus discípulos para que puedan llevar a cabo ese reino.
Entonces Jesucristo les hablaba de una manera distinta a sus discípulos porque había cosas que solamente los discípulos le podían hacer y porque los estaba formando, los estaba capacitando, les estaba enseñando. Entonces si estamos en esta mañana es porque la palabra de Dios y porque Dios quiere formarte como un discípulo, quiere formarte como una persona únicamente habilitada para que vos los hagas. Para que vos hagas cierta tarea, para que vos digas algo, para que vos postees algo que de verdad sea edificante para tu vida y para todo lo que vemos en las redes sociales. Para que digas palabras en tu trabajo, en tu escuela, donde se mueva, que de verdad sean palabras que edifiquen y que de verdad sean palabras en las cuales solamente un discípulo puede decirlo. Amén. Pensaba un ejemplo de una empresa. Si usted fue contratado por una empresa, quiero creer, ¿no? Y vamos a creer, de que las empresas cuando contratan enseñan, forman, capacitan a sus empleados. ¿Por qué? Porque quieren que, obviamente, fue una empresa que te llamó, porque quiere tu servicio, quiere que vos trabajes bajo unos estándares y demás. Ciertas políticas de empresa y demás. Pero lo que voy es que la empresa te capacita para que vos puedas desarrollarte de forma correcta dentro de esa empresa, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y lo hace la empresa porque tiene que ver con su patrimonio. O sea, no puede comer, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, la Toyota no me va a contratar a mí de mecánico cuando no puedo ni ajustar una tuerca. ¿Me entiende? Porque no estoy apto para esa tarea. Porque no conozco, no tengo el conocimiento para eso. Está bien, uno puede capacitarse, uno puede y demás. Pero las capacitaciones justamente están para minimizar los errores, para que todo siga moviéndose y formándose de la forma en la cual la empresa estableció su forma de trabajar y de desarrollarse. Porque se trata de su patrimonio, se trata de su reputación, se trata del rendimiento, de la eficiencia y de la eficacia como empresa misma. Lo mismo es con Dios. Si estamos acá capacitándonos, siendo formados, porque no se trata de mi vida, sino que se trata de ¿quién? Del reino de los cielos. Se trata de que hay un llamado supremo, superior a que cómo me siento hoy yo. Se trata de que hay algo por encima del problema que hoy vos tenés y que de seguro mañana ya no lo vas a tener más. Si estamos acá siendo formados, siendo edificados, es porque se trata de Dios, se trata del reino de los cielos, se trata del propósito que está por encima de mi vida. Amén. La palabra de Dios es soltada y la palabra de Dios jamás va a volver al vacía, dice la Biblia. Si usted lo toma, no lo toma, es decisión de usted. Pero que la palabra se va a cumplir, se va a cumplir. Si usted no quiere ser un discípulo, habrá miles que sí lo van a hacer. Y habrá otras personas que sí lo van a hacer. Si usted cierra sus ojos, cierra sus oídos a la palabra de Dios, bárbaro, hágalo. Pero hay personas que de verdad van a abrir sus ojos, van a abrir sus oídos y van a acercarse a Dios para ser sanados y de verdad se van a dejar formar, edificar y enseñar para un propósito superior a sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces era necesario de que Jesucristo les hablara de otra manera, porque había que formarlos. Había que marcar una diferencia y creo yo que Jesús se puso contento cuando sus discípulos le dijeron eso. Porque todas las enseñanzas que vemos en la Biblia fueron por y para un propósito. Y creo que Jesús lo permitió en ese momento. Porque creo yo, ¿no? Jesús, se dieron cuenta. A ustedes les hablo de otra manera porque es necesario que les hable de esta forma. Es necesario que suban a otro nivel. Es necesario que dejen las actitudes que toma todo el resto de ignorar, de cerrar y de ver como algo mínimo a Dios y de verdad darle la seriedad que necesita. La palabra de Dios y el ser un discípulo. Usted no se avergüence por ser un discípulo de Dios. No se avergüence. ¿Cuántas personas militan en un partido político y se pelean y esto y que el otro y un montón de cosas más? ¿Cuántas personas militan en creencias que obviamente perjudican a su familia y demás y está todo bien? Usted no se avergüence por ser un discípulo. No se avergüence por decir yo creo, sirvo, amo y soy un discípulo de Dios, soy un hijo de Dios. No se avergüence. No se avergüence en ningún lado para decir, sí, me congrego en tal lado, no hago esto por este motivo. No se avergüence. Amén. Pero no todo era color de rosas, repita, no todo era color de rosas.
Los discípulos también tuvieron esos momentos, tampoco eran los wow, ¿no? O sea, ellos también necesitaban, les hacía difícil, o sea, se les hacía difícil entender y comprender esto de lo que es la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios. No era fácil para ellos. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 60. Un discípulo se deja formar, un discípulo se deja enseñar, un discípulo se deja capacitar, porque hay un llamado superior a su propia vida. Juan capítulo 6, versículo 60, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, muchos de sus discípulos decían, presten atención a lo que decían los discípulos, esto es muy difícil de entender, ¿cómo alguien puede aceptarlo? ¿Cuántos de nosotros lo miramos a papi los domingos con cara de ¿qué? Y tenemos que escuchar la palabra 850.000 veces para poder entender el hola que dice el pastor. Es difícil, no es fácil. No es que va a cruzar la puerta sabiendo cómo soy el mejor discípulo de Jesús. Mirá, acá, mirá Dios, mirá. Discípulo calificado en ser discípulo de Dios. No, es difícil y lo vamos a ver. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿No les parece familiar a lo que nosotros muchas veces maquinamos en nuestros corazones, domingo tras domingo? ¿No les parece un poco familiar con lo que nosotros muchas veces nos llenamos de incredulidad? No, si esto es para, no sé, para Anto, para Alex. No, esto no es para mí. Versículo 61. Jesús era consciente. Y como Jesús sabía todas las cosas, Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban. ¿Qué hacían sus discípulos? Así que les dijo, acá creo que yo estaba re enojado Jesús, y le dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Los está ofendiendo lo que yo les estoy enseñando, lo que les estoy diciendo? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Versículo 63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Repitan, los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son verdad. Lo que hoy está escuchando es espíritu y es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Pero algunos de ustedes, dice Jesús, no me creen. Y entre paréntesis dice, Jesús sabía desde el principio quién era el que le iba a traicionar y quiénes creían y quiénes no. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y acá es donde rectifico lo que hablé de que solamente hay cosas habilitadas para discípulos. Solamente hay situaciones y hay momentos y hay tareas y hay cosas que solamente los discípulos pueden darle solución, pueden hacer, porque primero Dios los habilitó para que se acerquen a Jesús, para ser de verdad sus discípulos. Es tremendo y toma mucho más sentido los versículos que ahora vamos a leer cuando de verdad nos damos cuenta de que si yo hubiera hecho todo el mayor esfuerzo, humanamente hablando, ¿no?, de ser un discípulo o de decir, bueno, sí, sirvo, que esto, que lo otro y voy, un día te vas a cansar. Porque esos esfuerzos humanos no tienen validez. Lo único que a vos te va a llevar a ser efectivo y eficiente como un discípulo es la palabra de Dios, que a nosotros nos da, ¿qué dice la palabra? Es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida la palabra de Dios. Aunque vos hagas cosas y 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 cumplas y cumplas y cumplas, pero de verdad tu corazón está endurecido, está lleno de incredulidad y no es el de un discípulo, llegará un momento donde la palabra de Dios dice, no importa los esfuerzos humanos que vos hagas. Acá lo que vale y lo que marca la diferencia es mi palabra, la que marca un antes y un después, porque son espíritu y son verdad. Es espíritu y vida, perdón. Entonces no se trata solamente de cosas, sino que se trata de esto, de tomar conciencia de que si el Padre no hubiera dado la habilitación para que hoy usted esté acá en esta reunión, usted no estaba acá. Usted no le iba a poder ganar a Dios ni ahí.
Si hoy está usted en este lugar escuchando esto, es porque Dios le da un gran privilegio. Es porque Dios a usted le está brindando una gran oportunidad que si yo fuera usted no la dejo pasar. No cruzo esa puerta sin tomar una decisión antes. Si estamos acá es porque Dios primeramente los habilitó. Dijo, Mía, Facu, Ceci, Alex y todos los que estamos acá, Dios a ustedes los habilitó para que sean unos discípulos. Porque acá Jesús lo dice, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo haya permitido. O sea, ninguno puede ser un discípulo a menos que el Padre no lo permita. Al menos que el Padre no me los haya entregado a mí. Si hoy estamos acá es porque Dios habilitó nuestras vidas para ser discípulos. Si hoy estamos acá es porque hay un llamado. Es porque primero Dios nos eligió, es porque hay un llamado y tenemos esta gran oportunidad de ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de esos esfuerzos humanos. No se trata de las cualidades que vos tenés, si sos bueno en algo o no, si llevaste una semana intachable sin decir una mala palabra o no sé, el ejemplo que usted quiera. Porque Jesús tampoco eligió a gente perfecta, sino que eligió y tampoco, no, lo aclaro, no habilito a que se puedan andar insultando en la semana, ¿no? Porque ya veo que toman eso, ¿no? Lo aclaro, me atajo ahí. Me apelo a la cuarta. Nada que... Pero a lo que voy es esto mismo, de que Dios en nuestras vidas tiene un propósito. Y no vamos a llegar a eso con esfuerzos humanos. No vamos a llegar a eso con esfuerzos humanos. Dios si te eligió es porque tiene un propósito y no lo hizo y no te habilitó porque sos perfecto, sino porque te ama y porque cree en vos. Amén. Entonces, lo que hoy estamos escuchando es espíritu y es vida. Repitan, espíritu y vida. Hay un versículo en la Biblia que dicen, para muchos el evangelio y el reino de los cielos es una locura, pero para nosotros es poder. Es poder. Yo pensé que iban a decir amén. Para muchos en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa o en la pareja que hoy vos tengas o en tus hijos inclusive, esto es una locura que te levantes temprano a las 10 de la mañana para estar en una reunión si toda la semana va a trabajar. Es una locura eso. Pero para nosotros son palabras de vida y espíritu. Esto es poder para nuestras vidas. Esto es poder para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Digan, la palabra de Dios es poder. Y presten atención a esto, y con esto me refería a que yo no cruzaría esta puerta sin antes tomar una decisión. Porque miren lo que hicieron algunas personas. A partir de ese momento que Jesús dijo eso, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, más enojado, calculo yo, mirando a sus 12, ya no eran todos. ¿A quién le estaba hablando específicamente? Porque ¿a quién Jesús se dirigía de otra manera? A sus discípulos. Era otro el comentario. Le dijo, ustedes también, yo me pongo en el lugar y me da risa, ¿no? ¿Cómo la forma y la manera en que lo habrá dicho Jesús? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también van a marcharse? En otra versión dice, le dieron la espalda a Dios. ¿Ustedes también quieren darme la espalda? Luego de lo que hice, luego de lo que les dije, luego de lo que les enseñé, luego de lo que les formé, luego de lo que les dije que Dios tiene para su vida, igualmente me van a dar la espalda. ¿Ustedes también quieren marcharse? Los discípulos que se fueron, lamentablemente perdieron ese lugar de privilegio por una razón, por la queja. Por la queja. Entonces, la queja nos lleva a abandonar el propósito. La queja nos lleva a darle la espalda a Dios. La queja nos mantiene en simples creyentes y no en discípulos. ¿Usted sabe que la Biblia dice que el diablo y sus demonios creen y tiemblan? Si no lo sabe, se los comparto. La Biblia dice, ¿dónde lo dice? No me acuerdo dónde. Marce, ¿lo podés buscar? Vos que sos capo. Pero lo dice la Biblia.
El diablo y sus demonios creen y tiemblan a Dios. Es como que nos dice, no te creas la gran cosota, dijera el apóstol Sojo, por creer en Dios. Si hasta el diablo y sus demonios creen en Dios. Lo que a vos te hace distinto es ser un discípulo. Y es loco decirlo, ¿no? Pero lo que a vos te da y lo que marca una diferencia entre vos y el diablo, ¿qué es? Ser un discípulo. Si no estamos en el mismo nivel que el diablo y sus demonios. Santiago 2:19, lo dije y lo quise pedirle a Marce que lo busque para que no me crean un mentiroso. Ahí está. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, bárbaro, buenísimo. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados, dice. Lo que a nosotros nos va a llevar a marcar la diferencia y no nos va a mantener en el mismo nivel que el diablo y que sus demonios es ser un discípulo. Entonces yo que usted quiere tomarse unos mates con el diablo, ¿usted? Che, ¿vos crees? Sí, yo igual creo, pero ahorita ahí nomás. Son muy fanáticos. Sí, yo creo lo mismo. ¿Te imaginas? La queja nos aleja del propósito. ¿Sí? La queja nos aleja del propósito. Jesús le dijo que le está ofendiendo lo que le estoy diciendo, si es verdad lo que le estoy diciendo. La queja nos aleja. Y es lo que sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y sabemos que Dios nos está hablando, buscamos una y mil excusas para no aceptar la palabra de Dios. Nos ofendemos, nos enojamos, hacemos responsable a la persona que lo está hablando. No, mirá cómo lo dijo, mirá lo que hizo, mirá cómo está. No, el pastor, que esto, que el otro. Quejas. No, mirá que van a pedir plata, que mirá, que por qué, que yo, si es mi plata. ¿Sí qué? Si es mi plata. Yo me levanto temprano. Está bárbaro, todo lo que vos quieras. Ponete y excusate en lo que vos digas. Pero Dios te habla una verdad y la verdad es verdad. Que vos la quieres aceptar o no es problema tuyo. Pero la palabra de Dios es verdad y es vida. Es espíritu y es vida. Entonces, no nos quejemos de la palabra de Dios. No nos quejemos de la palabra de Dios. Y lo vuelvo a decir, muchas veces militamos un partido político, muchas veces elegimos hacer carrera en el trabajo a costa de aplastar a cualquiera de mis compañeros. No sé, militamos en los deseos de nuestra carne y preferimos perder a la familia y preferir dándome gozo a mí mismo, en mis placeres, en mis vicios, en lo que yo quiero, antes de obedecer la palabra de Dios. Preferimos todas esas cosas, pero con Dios le ponemos pero Dios. ¿Sí? ¿Acaso les ofende lo que les estoy diciendo? Juan capítulo 6, seguimos en los versículos. Después de esto, Pedro ahí le agarró una revelación tremenda. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo creo que Jesús sabía todas las cosas, pero Pedro lo descolocó a Jesús ahí. Porque lo conocía como era Pedro. Y Pedro le dijo, ¡wow! Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu. A partir de hoy te vas a llamar Pedro, que significa piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia, y que pum, que pan. A lo que quiero llegar con todo esto es que tenemos un gran privilegio, porque en este día fuiste convocado por Dios para ser un discípulo. ¿A dónde vas a ir si solo en Dios tenés palabra de vida eterna? Decirle a la persona que está a tu lado, conociendo un poco, ¿no? ¿A dónde vas a ir? No fantasmies más. Deja de llorar, dale. ¿A dónde vas a ir? Decirle. No te enojes más. Aprovechá. Siempre con amor. No lo hagamos jugando ni nada. No. Siempre con amor. La palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir si solamente en Él vamos a encontrar palabras de vida eterna? ¿Sí? Amén. Y me quedo, pobre Pedro, con Pedro, ¿no? Porque después de decir semejante revelación, en Mateo capítulo 16, versículo 21,
habla, se lo voy a parafrasear un poquito. Jesús hablaba, decía, ya llega mi tiempo, vamos a llegar a tal lugar, me voy a presentar frente a los jefes y demás. O sea, como le estaba preparando y les estaba contando lo que de verdad, lo que iba a pasar, ¿sí? Que se estaba acercando el día de que él sea entregado. Pero Pedro lo llevó aparte, fíjate, lo llevó aparte a Jesús y le dijo, lo reprendió. Y le dijo, por decir semejantes cosas, Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Qué pasó acá? Recién le tiró flor y ahora le está diciendo, aléjate de mí, diablo inmundo. ¿Se dan cuenta? No habla de perfección. Los discípulos no son perfectos. No era que nunca más la iban a pifiar y demás. No estamos habilitados para eso, pero no es que eran perfectos, pero este Pedro estaba loco. O sea, le decía eso y después se lo llevó aparte. Se lo llevó aparte y le dijo, Jesús, ¿qué está haciendo? Lo reprendió. Y es como, está loco, Pedro, ¿cómo le va a decir eso a Jesús? Pero Pedro se manejó bajo el punto de vista humano, ¿sí? Muchas veces, ahora nos reímos, ¿no? Pobre Pedro, ya lo vamos a ver en el cielo, a ver qué nos dice. Va a sacar la navaja y no va a querer. Pero hoy nosotros los vemos, nos reímos, pero vamos a ser sinceros un poquito. ¿Cuántos de nosotros vemos todas las cosas desde el punto de vista humano? Y no creemos, y no confiamos, y no declaramos la palabra, y no hablamos la palabra. Y antes de Dios le cuento mis problemas a medio Facebook, a medio Instagram, a todo, no sé, le mando un mensaje al tarotista de que está a las 12 de la noche. Pido consejo en el horóscopo, a ver, Señor, háblame. Y encima decimos, Señor, háblame. Y no sé, cosas así. Y todos, muchas de las cosas que nos pasa y que atravesamos en nuestra vida, lo vemos desde el punto de vista humano. Y no lo digo como diciendo, que no son humanos. Somos personas humanas. Estamos en este mundo, sí, obviamente nos manejamos de este mundo. Pero el que seamos humanos y el que estemos en este mundo no quiere decir que yo haga todo lo que hace el resto. No quiere decir que me maneje en contra de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para mi vida. Pero acá lo importante es que Pedro no abandonó. Está bien, Pedro le tiró flores, lo reprendió a Jesús, lo traicionó, o sea, lo negó 3 veces, pero no lo abandonó. Repitan, no lo abandonó. Y lo quise comentar a esta situación de Pedro, pobre Pedro, porque Pedro fue corregido. Pedro fue una de las personas que recontra fue corregido por Jesús, que recontra fue instruido, que recontra fue formado, capacitado, porque tenía una forma de ser bastante particular, Pedrito, ¿sí? Y es más, luego de que Jesús lo corrigió en su momento cuando partió, después hasta el apóstol Pablo le tocó mandar una cartita acá a Pedro y decirle, mirá, Pedro, hay ciertas cositas que no van. Hay ciertas cosas que decís, que practicás y que hablás que no cierran con lo que Jesús de verdad hizo. Entonces, fíjense que hasta Pedro siguió siendo corregido, formado como un discípulo. Hoy no podemos y hoy no tenemos a Jesús para que nos corrija, nos enseñe y nos forme de frente a frente. Hoy no podemos tomarnos unos mates con el apóstol Pablo. Estaría re bueno. Pero ¿saben qué tienen? Nosotros tenemos padres. Repitan, tengo padres. No, pero dígalo con amor. Tengo padres. Tenemos padres, tenemos casa y tenemos herencia. Entonces, para que nosotros sigamos en el propósito, avanzando en el propósito y dejar de ser un creyente para pasar a ser un discípulo, y ni siquiera hablar de ser hijo, tengo que reconocer paternidad. ¿Amén? Tengo que reconocer paternidad. Repitan, tengo que reconocer paternidad. Aunque nosotros lo neguemos, aunque nuestro orgullo los rechace, aunque nuestra orfandad muchas veces sea el que termine hablando por nosotros, déjeme decirle que usted necesita a sus padres. Usted necesita a los pastores. Usted necesita a los pastores como padres. Usted puede estar diciendo, pero este está re loco, ¿cómo voy a ver al pastor como padre?
Hoy todo se mueve por paternidad. ¿Sí? Déjeme decirle que hasta en la misma brujería hay personas que tienen rangos y se manejan con paternidad. Lo digo porque he conocido personas que lo han practicado y me lo han comentado. Adentro de la misma brujería y todo lo malo que hacen, se manejan bajo paternidad. Ah, pero ¿cómo voy a ver al pastor como mi padre? ¿Dónde la viste que el pastor sea mi padre? ¿Dónde la viste que el pastor me diga que si esto sí, si esto no? ¿Dónde la viste? Si él no es mi papá. Yo no tengo papá, yo no tengo mamá. La queja. Entonces, aunque usted lo niegue, usted necesita de sus padres. Toda persona necesita de sus padres. Desde que nace hasta que crece, se desarrolla, es un niño, es un adolescente, un joven, un adulto, usted necesita de sus padres. Ahora me refiero a la paternidad del alma, porque ellos son los que a nosotros nos van a ayudar a justamente esto. Hoy yo puedo estar hablando acá y después si mañana capaz me corrige el pastor y gloria a Dios porque me corrige. Pedro dijo lo que dijo y después lo arrepintió Jesús y después le habló el apóstol, pero él no abandonó, permaneció, siguió. Los discípulos se dejan formar, los discípulos se dejan enseñar, los discípulos reconocen paternidad. Porque entienden que solo no pueden, porque entienden de que solo con un corazón herido, rechazado, enojado con tus propios padres si los tenés con vida, o si nunca los conociste, no sé cuál es la situación que hoy estás atravesando, pero déjame decirte que necesitas a los pastores. Necesitamos esa guía, necesitamos esa paternidad que a nosotros nos ayude a poder perfeccionarnos, que nos ayude a poder avanzar al próximo nivel. Y no lo digo como que ellos son personas perfectas, porque ni siquiera nosotros seremos personas perfectas como discípulos y como padres. La Biblia lo dice, ustedes no son perfectos como padres, pero aún siendo padres le quieren dar lo mejor a sus hijos, ¿o no? Lo dice la palabra de Dios. Y lo mismo es con nosotros, con la paternidad de acá de la casa, ¿sí? Ellos no son perfectos, pero nos aman. Nos aman, fueron elegidos y puestos por Dios para que a nosotros nos puedan edificar, nos puedan ayudar, nos puedan potenciar. No me voy a poner a hablar de citar, hay un montón de palabras y de citas bíblicas que habla de la paternidad del apóstol Pablo, de la puerta y del pastor que llama a su oveja. Ahora no es el tema específicamente. Pero es un paréntesis que quiero abrir y que está hermoso para decirlo y que lo quiero dejar bien claro. Aunque tu orfandad y tu orgullo niegue y rechace la paternidad, déjame decirte que lo necesitas para dejar de ser un creyente. Los necesitas para dejar de ser una persona que simplemente se mueve por las corrientes de este sistema, por los principios de este sistema. Porque necesitas ser un discípulo, pero también tenés la posibilidad de ser hijo. Amén. El hijo es el que tiene legalidad para todo. Lindo mensaje para después. Pero el siguiente nivel después de discípulos es un hijo. Que también hay diferencia. Pero uno siendo hijo nunca dejará de ser un discípulo. Porque siempre se va a dejar formar. Porque si nos encerramos en ser hijos mañosos, orgullosos y porfiados, nos vamos a enojar a cada rato. Pero podemos ser hijos siendo discípulos y dejándonos formar por la palabra de Dios, por las personas que Dios los puso frente a nosotros. Entonces, usted necesita la paternidad de esta casa. Usted necesita el amor de esta familia. Usted necesita de una familia de la fe. Capaz que se vio solo toda su vida, capaz que la peleó y la luchó solo toda su vida. Con padres, sin padres, o con padres con errores, o padres perfectos. Pero en esta área también usted necesita padres, que son los pastores, que son los padres de su alma que lo van a ayudar. El padre de nuestro espíritu es Dios. El padre de nuestra humanidad natural y física son nuestros padres biológicos. El padre de nuestra alma son los pastores, que a nosotros nos van a ayudar a que nuestra alma vaya siendo perfeccionada. ¿Amén? ¿Amén? Dale un aplauso a la paternidad de Dios.
Y con esto ya voy terminando. Si los discípulos, dije, mirá, si los discípulos pueden pasar por favor ¿eh? ¿Dónde están los músicos que dicen amén? Un verdadero discípulo permanece. Amén. Pedro, con las 1001 que se mandó y con todas las cosas que le dijeron, tranquilamente pudo haberle dado la espalda a Dios. Pudo haberle dado la espalda a Jesús. Pudo haberle dado la espalda. Si Jesús ya no está más, hago la mía. Ya no tengo nadie que me rete. Puedo enseñar lo que quiero. Puedo tener mi propio discípulo a mi manera y a mi forma y a mi parecer. Pero no fue así. Porque Él fue formado, Él fue entrenado, Él fue capacitado con las enseñanzas de Jesús. Fue un verdadero discípulo. Está bien, hizo lo que hizo, tuvo sus errores, pero un discípulo verdadero permanece, como lo hizo Pedro. Juan capítulo 15, versículo 4, y esto ya nos engloba a todos. Palabras de Jesús. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice Jesús. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. Y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y el versículo 8, pasamos al 8, cuando producen mucho fruto, es ahí que demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Tremenda palabra esta, tremenda enseñanza que Jesús le compartió a sus discípulos, diciendo, yo soy el centro de todo. Sí, yo soy el centro de todo. Si van a permanecer en mí, van a tener mucho fruto. Van a tener resultados. Pero yo, al ser el centro de todo, si ustedes se alejan de mí, nada van a poder hacer. Vamos a poder tapar nuestra inoperancia, vamos a poder tapar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rebeldía, por un tiempo. Pero durante todo ese tiempo Jesús dice, no vas a poder hacer nada. Si Jesús mismo nos está enseñando, separados de mí, nada pueden hacer. Si yo me alejo, si yo me separo de Él, es para perder el tiempo. Jóvenes, hombres, mujeres, esposo, esposa, hijos, nietos, abuelos, tíos, primos, todos los que estamos acá reunidos, separados de Dios, nada vas a poder hacer. La vas a poder pasar bien un año, 2 años, 3 años, pero separado de Él, nada fructífero vas a poder desarrollar en esta tierra. Nada que te arroje buenos resultados vas a poder manifestar en esta tierra. Nada vas a poder hacer. Cito lo que decía Pedro, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El que conoció un mundo y una vida lejos de Dios, aunque hayan deseos y aunque uno luche con su alma por tomar decisiones que no son buenos ni agradables ni perfectos, aunque experimentemos todas esas cosas, uno sabe que volviendo de donde Dios me sacó, nada voy a poder hacer, nada voy a ganar, nada
nada de lo que haga arrojará algo bueno.